Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para desentrañar los enigmas que rodean a nuestras películas y series más queridas. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy seguro va a despertar su curiosidad, porque vamos a hablar de un personaje que, aunque no lo veamos en pantalla, es tan fundamental como el mismo héroe, el productor. Y no cualquiera, sino uno de los nombres que más resuenan en la historia de la televisión y el cine de aventuras, el misterioso productor detrás de la inmortal leyenda de Sandokan. Sí, ese hombre a menudo en la sombra, que hizo posible que el tigre de Montparnasse cobrara vida y cautivara a generaciones. Si son fans de las intrigas, de cómo se cocinan las grandes producciones y de los nombres que a veces quedan ocultos tras el brillo de las estrellas, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en la jungla de las anécdotas, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exploraciones y se unan a esta comunidad de curiosos. Hoy vamos a abrir un capítulo fascinante en la historia de la producción audiovisual, centrándonos en la figura que dio luz verde, que arriesgó, que creyó y, en definitiva, que nos regaló al Sandokan que todos conocemos y amamos. Hablamos de un hombre cuyo nombre quizás no evoca la misma imagen icónica que la de Kabir Bedi en su papel principal, pero cuya influencia y visión fueron absolutamente determinantes. El concepto de productor en la industria del cine y la televisión es un rol multifacético, ¿verdad? No es solo poner dinero, es mucho más que eso. Es ser el arquitecto detrás de la visión, el que reúne al equipo, el que toma las decisiones difíciles, el que navega las aguas, a menudo turbulentas, de la financiación, la logística y las exigencias creativas. Es el nexo entre la idea y la realización, el que asegura que la chispa creativa se convierta en un fuego que ilumine las pantallas de millones de espectadores. Y cuando pensamos en Sandokan, una producción que fue un hito en su momento, una colosal empresa televisiva que cruzó fronteras y conquistó audiencias, es imposible no preguntarse, ¿quién fue el genio, el visionario, el hombre detrás de este fenómeno? La historia de Sandokan, la miniserie italiana basada en las novelas de Emilio Salgari, es en sí misma una epopeya. Producida en la década de los 70, significó una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo monumental para la época. No era solo una serie, era un evento cultural, una ventana a un mundo exótico y lleno de aventuras que cautivó al público de manera inmediata. Y detrás de este evento hubo un nombre que se destacó por su audacia y su capacidad para llevar a buen puerto proyectos de tal envergadura. Nos referimos a Helios Cardamaglia. A Helios Cardamaglia. Un nombre que para los que aman la historia del cine y la televisión, resuena con fuerza, evocando producciones ambiciosas y de gran impacto. Scardamaglia no era un productor cualquiera, era un hombre con una visión clara, con una pasión por las grandes historias de aventuras y con una habilidad innata para hacer que lo imposible pareciera posible. Su carrera fue una demostración de cómo la perseverancia, la astucia y una profunda comprensión del público pueden transformar obras literarias en experiencias cinematográficas inolvidables. Helios Cardamaglia, nacido en 1920, tuvo una carrera larga y prolífica en la industria cinematográfica y televisiva italiana. Fue un hombre que comprendió el poder de la narrativa, la importancia de la calidad técnica y la necesidad de capturar la imaginación del público. A lo largo de su trayectoria, Scardamaglia se forjó una reputación como un productor capaz de abordar proyectos de gran escala, combinando su instinto para el espectáculo con un pragmatismo esencial para la viabilidad financiera. Era un hombre que sabía leer las tendencias, pero que también tenía la visión para crear nuevos caminos, anticipándose a lo que el público podría desear ver. Y con Sandokan, su apuesta fue, sin duda, la más ambiciosa de su carrera. Imaginen el contexto, los años 70, la televisión comenzaba a consolidarse como el gran medio de entretenimiento masivo, desplazando en muchos hogares a la sala de cine, y las producciones internacionales, sobre todo las de carácter épico y exótico, eran un desafío logístico y financiero enorme. No se trataba solo de filmar, sino de recrear mundos enteros, de transportarse a otra época y a otro continente. Scardamaglia no se amedrentó ante la magnitud del proyecto. Al contrario, abrazó el desafío con una determinación que sería la marca distintiva de su liderazgo. La adaptación de las novelas de Salgari para la televisión no fue una tarea sencilla. Emilio Salgari, el maestro de la novela de aventuras, nos transportaba con su prosa vívida a selvas exóticas, a batallas navales espectaculares y a héroes rebeldes que desafiaban la tiranía y la injusticia. Darle vida a ese mundo exuberante y vibrante requería un nivel de detalle,
una puesta en escena y unos escenarios que para los estándares de la época eran realmente impresionantes. La televisión, aún en sus primeras etapas de gran producción, demandaba soluciones creativas y eficientes para lograr un impacto visual comparable al del cine. Y ahí es donde la mano de Scardamaglia se hizo sentir con fuerza. Se rodeó de un equipo talentoso, tanto a nivel de dirección como de reparto, buscando a los mejores para materializar su visión. La elección de Kabir Bedi como Sandokan, por ejemplo, fue una decisión clave, una apuesta arriesgada pero brillantemente acertada. Bedi, con su carisma natural, su imponente físico y una intensidad interpretativa que encajaba a la perfección con el personaje, se convirtió en la encarnación perfecta del Tigre de Montparnasse, un ícono que trascendió la pantalla. Pero detrás de esa elección, de esa audición que definió el rostro del héroe, de ese contrato que selló su destino televisivo, estaba la decisión estratégica, el instinto de Scardamaglia. Él no solo buscaba un actor, buscaba un símbolo, un rostro que pudiera llevar el peso de la leyenda. La producción de Sandokan se llevó a cabo en gran parte en la India, una elección que aportaba autenticidad y un exotismo visual sin precedentes. Sin embargo, filmar en un país tan lejano implicaba una logística compleja, lidiar con diferentes culturas, climas extremos y una maraña de regulaciones. Scardamaglia fue el timón que guió esa nave a través de esas aguas a menudo difíciles. No solo se trataba de asegurar la financiación, que ya era de por sí una tarea hercúlea, una búsqueda constante de inversores y socios que creyeran en el proyecto, sino también de supervisar cada detalle con una minuciosidad incansable. Desde la selección de locaciones que evocaran la Malasia del siglo XIX con su exuberancia selvática y sus puertos bulliciosos, hasta el vestuario que transmitiera la autenticidad y la opulencia de la época, pasando por la coreografía de las batallas navales y terrestres, que debían ser emocionantes y creíbles, y la banda sonora, que debía acompañar las aventuras del Tigre de Montparnasse, creando la atmósfera perfecta para cada escena. Scardamaglia era el guardián de la visión, el que se aseguraba de que cada elemento contribuyera a la grandeza del conjunto. Lo fascinante de la figura de un productor como Elio Scardamaglia es cómo su trabajo se sitúa en la intersección de lo artístico y lo empresarial. Él no dirigía las escenas, no escribía los diálogos, pero su influencia era omnipresente, el hilo conductor que unía todas las facetas de la producción. Era él quien tenía la visión global, quien entendía la esencia de la historia y cómo traducirla a imágenes y emociones. Era el que garantizaba que los recursos, a menudo limitados en comparación con las ambiciones, se utilizaran de la manera más efectiva y rentable. Era el que tomaba las decisiones cruciales cuando surgían problemas imprevistos, y sobre todo, quien creía firmemente en el proyecto y contagiaba esa fe a todo el equipo, desde los actores hasta los técnicos, inspirándolos a dar lo mejor de sí mismos. En un mundo donde la creatividad a menudo choca con las limitaciones financieras, el productor es el malabarista que logra mantener el equilibrio, el que hace posible la magia dentro de los límites de la realidad. Pensemos en los desafíos específicos de Sandokan. Era una historia de aventuras, sí, con combates emocionantes y paisajes exóticos, pero también era una historia de rebeldía, de lucha contra el imperialismo británico, de un héroe que desafiaba el orden establecido y defendía a los oprimidos. Estos temas resonaron con fuerza en la audiencia de la época, que vivía en un mundo de cambios políticos y sociales significativos. Es probable que la visión de Scardamaglia, al apostar por una producción que no solo fuera visualmente espectacular, sino también narrativamente potente y con mensajes universales, haya sido fundamental para su éxito. No se trataba solo de ofrecer un espectáculo de acción, sino de contar una historia que conmoviera y emocionara, que hablara de la justicia, la libertad y el coraje. Scardamaglia entendió que Sandokan era más que un pirata, era un símbolo de resistencia. La miniserie fue un éxito rotundo, no solo en Italia, sino en muchos países alrededor del mundo. Llegó a España, donde se convirtió en un fenómeno de audiencia, a América Latina, donde Sandokan se convirtió en un nombre familiar, en un ídolo para muchos niños y jóvenes, y a numerosos mercados internacionales, demostrando el poder de una buena historia bien contada y producida. Y gran parte de ese éxito se debe a la visión, a la tenacidad y a la perseverancia de Elio Scardamaglia. Él fue el que, de alguna manera, supo leer el anhelo del público por historias de heroísmo, de justicia y de evasión, un deseo innato de escapar de la rutina y soñar con mundos lejanos y personajes valientes, y supo convertirlo en una realidad tangible en la pantalla. La serie se convirtió en un espejo de los deseos colectivos de aventura y justicia, y Scardamaglia fue el artífice de esa magia.
Más allá de Sandokan, la carrera de Scardamaglia incluyó otras producciones notables en el cine y la televisión italiana, pero Sandokan es, sin duda, su obra cumbre, el proyecto que lo catapultó a una fama particular dentro de la industria y lo consolidó como uno de los grandes productores de su generación. Fue un hombre que entendió que el cine y la televisión son un arte de colaboración, un intrincado ballet de talentos, pero que detrás de cada gran obra, hay una o varias mentes maestras que orquestan todo, que ven el todo y las partes, y que guían el proceso hacia el objetivo final. La suya fue esa orquesta, la batuta que dirigía a cada músico para crear una sinfonía inolvidable. Es interesante reflexionar sobre cómo la figura del productor ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hoy en día a veces vemos nombres de productores ejecutivos que son casi tan reconocidos como los directores, participando activamente en la promoción y en las entrevistas. Pero en la época de Sandokan, el productor a menudo trabajaba más discretamente, ocupándose de los aspectos prácticos y financieros que permitían que la magia sucediera en el set. Scardamaglia fue un maestro en esa discreción efectiva, en hacer que todo encajara sin necesidad de acaparar los focos, permitiendo que los directores y actores brillaran mientras él se aseguraba de que la obra tuviera los cimientos sólidos para triunfar. Su legado se construyó sobre la base de proyectos exitosos, no sobre la autoproclamación. Su legado, por lo tanto, no se mide solo en términos de taquilla o índices de audiencia, sino en la calidad, el impacto cultural y la perdurabilidad de las obras que hizo posible. Sandokan no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que marcó un antes y un después en la producción televisiva italiana y en la forma en que se concibieron las series de aventuras a nivel internacional, abriendo puertas a coproducciones y a la exploración de historias globales. Y todo esto en gran parte gracias a la audacia, la visión estratégica y el trabajo incansable de un hombre que creyó en la leyenda y la hizo posible, Elio Scardamaglia. En resumen, cuando vemos esas imágenes icónicas de Sandokan, el tigre de Montpracem en combate, navegando por mares peligrosos, o en medio de la selva, debemos recordar que detrás de cada fotograma, detrás de cada elección de casting, detrás de cada escena épica, había un equipo formidable liderado por un hombre que creyó en la leyenda y que, con su visión y su esfuerzo, la hizo posible. Elio Scardamaglia, el misterioso pero fundamental productor de Sandokan. Su nombre es un recordatorio de que detrás de cada gran obra cinematográfica o televisiva, hay una compleja maquinaria humana, liderada por mentes brillantes y dedicadas, que trabajan incansablemente para dar vida a las historias que amamos. Y bueno, amigos, llegamos al final de esta nueva aventura en nuestro canal. Espero que hayan disfrutado desenterrando un poco más de los entresijos de cómo nacen estas historias que tanto amamos. La figura del productor es, sin duda, una de las más apasionantes y a menudo incomprendidas del cine y la televisión. Son los arquitectos silenciosos, los magos del pragmatismo, los que hacen que la imaginación cobre vida. ¿Qué les pareció este recorrido por la historia de Sandokan y la figura de Elio Scardamaglia? Me encantaría saber sus opiniones, sus reflexiones. ¿Conocían la importancia de los productores en este tipo de megaproducciones, a menudo olvidados en el brillo de los protagonistas? ¿Hay alguna otra serie o película cuyo productor les intrigue particularmente, cuya historia detrás de cámaras les gustaría que exploráramos? Déjenmelo todo en la caja de comentarios, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus aportaciones. Si les ha gustado este vídeo y han aprendido algo nuevo, no olviden regalarme un gran pulgar arriba, es una señal importante para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que disfrute de las historias detrás de las cámaras, de los secretos de la producción y de los personajes que hacen posible la magia del cine y la televisión. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para que nunca se pierdan ninguna de nuestras próximas exploraciones. Estamos preparando contenido fascinante que estoy seguro les encantará. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios, más historias y más pasión por el cine y la televisión. Hasta la próxima.